¿Te has preguntado alguna vez qué pasaba con las personas que sufrían enfermedades mentales en el pasado? Hoy en día, cuando alguien tiene depresión, ansiedad o esquizofrenia, va a un psiquiatra, toma medicación o recibe terapia. Pero no siempre fue así. Durante siglos, a quienes sufrían trastornos mentales se les veía como poseídos, malditos o simplemente como una carga para la sociedad. Eran encerrados, torturados o incluso ejecutados. La idea de que alguien con una enfermedad mental podía ser tratado y comprendido es, en realidad, bastante reciente. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento dejamos de ver la locura como un castigo divino y empezamos a tratarla como una condición médica? Hoy haremos un viaje al pasado para entender la historia de la psiquiatría, una historia llena de sufrimiento, errores, pero también de avances que han cambiado la forma en que vemos la mente humana. Porque quizá, después de ver este video, empieces a cuestionarte si realmente hemos avanzado lo suficiente. Las primeras civilizaciones no entendían la mente como lo hacemos hoy. Para ellos, todo lo que no podían explicar con lógica tenía una causa sobrenatural. Si una persona comenzaba a escuchar voces, tener cambios de humor repentinos o actuar de manera extraña, la respuesta era simple. Estaba poseída por un espíritu maligno o sufría el castigo de los dioses. En Mesopotamia, Egipto y Grecia, las enfermedades mentales no se veían como algo natural, sino como una maldición. En muchas culturas se realizaban rituales para expulsar a los supuestos demonios que atormentaban a la persona. Algunos eran relativamente inofensivos, como baños con hierbas o cánticos sagrados, pero otros eran mucho más extremos: golpes, encierros, ayunos forzados o incluso perforaciones en el cráneo para liberar al espíritu maligno. En la antigua Grecia, algunos filósofos como Hipócrates comenzaron a desafiar estas creencias. Él fue uno de los primeros en proponer que la locura no era causada por dioses o demonios, sino por desequilibrios en los fluidos del cuerpo, a los que llamó humores. Su teoría era que el cerebro tenía un papel clave en la salud mental, algo que hoy sabemos que es cierto. Sin embargo, su idea no fue bien recibida por todos, y durante siglos, la explicación sobrenatural siguió dominando. En Roma, los enfermos mentales eran tratados de manera muy variada. Si pertenecían a familias ricas, podían recibir cuidados especiales, pero si eran pobres, se les abandonaba a su suerte. Algunos eran encerrados en templos, otros utilizados como entretenimiento en el circo, y muchos simplemente terminaban en las calles, viviendo como mendigos. A pesar de estos intentos de comprender la mente humana, el miedo y la ignorancia pesaban más que la ciencia. Durante siglos, la enfermedad mental seguiría siendo vista como algo peligroso, misterioso y, sobre todo, incomprensible. Con la llegada de la Edad Media, la visión de la enfermedad mental se volvió aún más oscura. La razón dio paso a la superstición y la religión dominó la forma en que se entendía la locura. Si en la antigüedad algunos pensaban que los trastornos mentales podían deberse a desequilibrios en el cuerpo, ahora la única explicación aceptada era que la persona estaba poseída por el demonio o había caído bajo un castigo divino.
La Iglesia tenía un papel central en la vida de las personas y cualquier comportamiento fuera de lo común era visto con sospecha. Los enfermos mentales no solo eran aislados, sino que en muchos casos eran sometidos a exorcismos brutales. Se creía que la mejor forma de sanarlos era obligarlos a confesar sus pecados, someterlos a ayunos extremos, flagelaciones o encierros en monasterios, donde pasaban el resto de su vida en condiciones deplorables. Para aquellos que no mostraban mejoría o cuya conducta se consideraba peligrosa, había un destino aún peor: la hoguera. Muchas personas con enfermedades mentales fueron acusadas de brujería y ejecutadas, especialmente mujeres. Si una mujer hablaba sola, tenía cambios de humor repentinos o simplemente era diferente, era sospechosa de estar en contacto con el demonio. En este periodo surgieron los primeros manicomios, pero no con la intención de curar a los enfermos, sino de apartarlos de la sociedad. Eran lugares oscuros, sucios y sobrepoblados, donde las personas eran encadenadas, golpeadas y olvidadas. Uno de los más famosos fue el Hospital de Bedlam en Inglaterra, conocido por sus horribles condiciones y por permitir que los visitantes pagaran para entrar y observar a los internos como si fueran animales en una jaula. En la Edad Media, la locura no era vista con compasión ni entendimiento, sino con miedo. Quienes sufrían trastornos mentales no solo debían luchar con su propia mente, sino también con una sociedad que los veía como monstruos o pecadores. Pero aunque la oscuridad dominaba, poco a poco empezaban a surgir las primeras voces que cuestionaban este trato inhumano. Con la llegada del siglo XVIII, algo comenzó a cambiar. La Ilustración trajo consigo una nueva forma de pensar, basada en la razón y la ciencia. Poco a poco, la idea de que las enfermedades mentales eran castigos divinos o posesiones demoníacas empezó a perder fuerza. Aunque el miedo y la ignorancia seguían presentes, algunos médicos y filósofos comenzaron a preguntarse si realmente la locura era algo incontrolable o si existía una manera de tratarla. Uno de los personajes clave en este cambio fue Philippe Pinel, un médico francés que desafió las prácticas brutales de los manicomios. Pinel creía que los enfermos mentales no eran criminales ni endemoniados, sino personas que necesitaban comprensión y cuidado. En un acto revolucionario para la época, ordenó que se quitaran las cadenas a los pacientes de los hospitales psiquiátricos de París y promovió un trato más humano. Fue uno de los primeros en ver la locura como una enfermedad que podía estudiarse y tratarse en lugar de un castigo divino. Al mismo tiempo, en otros países comenzaron a aparecer instituciones que intentaban aplicar nuevas formas de tratamiento. En Inglaterra y Alemania, algunos médicos experimentaron con terapias ocupacionales, música y conversaciones como parte del tratamiento. Aunque muchas de estas ideas aún eran rudimentarias, marcaron el inicio de una nueva era. La psiquiatría empezaba a nacer como una disciplina médica. Sin embargo, esto no significaba que todo mejorara de inmediato.
A pesar de los avances, muchos hospitales psiquiátricos seguían siendo lugares de encierro más que de tratamiento. Las condiciones eran duras, los pacientes seguían siendo vistos como casos perdidos y en muchos lugares todavía se aplicaban métodos crueles. La lucha por la dignidad de las personas con enfermedades mentales apenas comenzaba y aún quedaban muchas sombras por disipar. A lo largo del siglo XIX, la psiquiatría comenzó a consolidarse como una disciplina médica, pero el camino estuvo lleno de errores, experimentos fallidos y prácticas cuestionables. A pesar de los avances en la comprensión de la mente humana, la mayoría de los tratamientos seguían basándose en la prueba y el error, muchas veces con consecuencias devastadoras para los pacientes. Uno de los enfoques más populares de la época fue la frenología, una teoría que afirmaba que la personalidad y los trastornos mentales podían identificarse analizando la forma del cráneo. Se creía que ciertas protuberancias indicaban rasgos específicos, como la agresividad o la inteligencia. Aunque hoy sabemos que la frenología no tiene base científica, en su momento fue tomada muy en serio e incluso influyó en la forma en que se trataban a los enfermos mentales. Pero si la frenología resultaba inofensiva en comparación con otros métodos, hubo tratamientos que fueron mucho más extremos. En los hospitales psiquiátricos de la época se aplicaban terapias que hoy consideraríamos tortura. A los pacientes se les sometía a baños de agua helada, inmovilización prolongada y descargas eléctricas con la idea de reiniciar el cerebro. En algunos casos se utilizaban camisas de fuerza y habitaciones de aislamiento durante semanas o meses. Fue en este siglo cuando surgió una de las figuras más influyentes en la historia de la psiquiatría, Sigmund Freud. Aunque su teoría del psicoanálisis es debatida hasta el día de hoy, marcó un antes y un después al proponer que los trastornos mentales podían tener raíces en el inconsciente y en experiencias pasadas. Su trabajo ayudó a cambiar la perspectiva sobre la enfermedad mental, alejándola de las explicaciones biológicas puras y dándole un enfoque más psicológico. Sin embargo, la medicina psiquiátrica seguía avanzando a ciegas. Aunque se hicieron algunos progresos en la clasificación de los trastornos mentales, los tratamientos seguían siendo agresivos y, en muchos casos, inhumanos. A medida que se acercaba el siglo XX, la psiquiatría se preparaba para una nueva era de experimentación, pero no necesariamente para bien. El siglo XX trajo consigo avances en la psiquiatría, pero también algunos de los episodios más oscuros en la historia del tratamiento de las enfermedades mentales. Con la llegada de nuevas tecnologías y descubrimientos médicos, los psiquiatras comenzaron a experimentar con métodos que, aunque parecían revolucionarios en su momento, en muchos casos resultaron ser brutales e ineficaces. Uno de los tratamientos más infames de esta época fue la lobotomía, desarrollada en la década de 1930 por el neurólogo portugués António Egas Moniz. La lobotomía consistía en cortar conexiones en el cerebro con la esperanza de calmar a pacientes con esquizofrenia, depresión severa o ansiedad extrema. La técnica se popularizó en Estados Unidos gracias a Walter Freeman,
quien llegó a realizar miles de lobotomías, muchas de ellas con un picahielos insertado a través del ojo. Se decía que los pacientes se volvían más tranquilos, pero en realidad muchos quedaban en estado vegetativo o con daños cerebrales irreversibles. Mientras tanto, otro método se convirtió en una práctica común en los hospitales psiquiátricos: la terapia de electroshock. Aunque en un principio se aplicaba de forma violenta y sin anestesia, con el tiempo se refinó y todavía se usa hoy en día en casos muy específicos. Sin embargo, en el siglo XX se utilizaba indiscriminadamente, causando dolor, pérdida de memoria y, en algunos casos, daños permanentes en los pacientes. Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, los trastornos mentales comenzaron a ser estudiados con mayor seriedad debido al gran número de soldados que regresaban con lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, en algunos países, la psiquiatría fue utilizada con fines siniestros. En la Alemania, miles de personas con enfermedades mentales fueron esterilizadas o asesinadas en el marco del programa Action T4, que buscaba eliminar a quienes eran considerados una carga para la sociedad. A pesar de estos horrores, el siglo XX también trajo avances importantes. En la década de 1950, la llegada de los primeros fármacos psiquiátricos, como la clorpromacina, revolucionó el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos. Por primera vez, los pacientes podían recibir medicación que realmente mejoraba su calidad de vida sin necesidad de encierro o procedimientos extremos. La psiquiatría comenzaba a cambiar, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Durante décadas, los hospitales psiquiátricos siguieron siendo lugares de abuso, y muchas personas con enfermedades mentales continuaron sufriendo el estigma y el rechazo de la sociedad. No sería sino hasta finales del siglo XX y principios del XXI que la visión sobre la salud mental comenzaría a transformarse de manera significativa. A finales del siglo XX y principios del XXI, la psiquiatría comenzó a evolucionar de manera más acelerada, impulsada por el desarrollo de la neurociencia, la psicología y una creciente conciencia sobre la salud mental. Aunque quedaban heridas abiertas del pasado, la percepción de los trastornos mentales empezó a cambiar, alejándose de la imagen del loco peligroso y acercándose a una visión más humana y científica. Uno de los cambios más importantes fue la desinstitucionalización. A medida que se desarrollaban tratamientos farmacológicos más efectivos, muchos países comenzaron a cerrar los antiguos hospitales psiquiátricos, reemplazándolos con unidades especializadas en hospitales generales y programas de atención comunitaria. Esto permitió que muchas personas con enfermedades mentales pudieran reintegrarse a la sociedad en lugar de ser encerradas de por vida. Sin embargo, el proceso no fue perfecto. En algunos lugares, el cierre de los hospitales dejó a muchos pacientes sin opciones de tratamiento, lo que contribuyó al aumento de personas con enfermedades mentales viviendo en la calle o en prisiones. El avance en los psicofármacos también trajo consigo un nuevo dilema. La psiquiatría se convirtió en una industria
multimillonaria, con grandes compañías farmacéuticas impulsando el uso masivo de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Si bien estos medicamentos han mejorado la vida de millones de personas, también han sido objeto de controversia debido a sus efectos secundarios, su uso excesivo y la dependencia que pueden generar. Al mismo tiempo, la psicoterapia ganó terreno como una alternativa o complemento a los medicamentos. Métodos como la terapia cognitivo-conductual se convirtieron en herramientas fundamentales para el tratamiento de la depresión, la ansiedad y otros trastornos. La investigación en neurociencia permitió comprender mejor el funcionamiento del cerebro y cómo influye en la salud mental, desmintiendo muchas creencias erróneas del pasado. Otro factor clave en esta transformación ha sido el cambio en la conversación sobre la salud mental. Antes, hablar de depresión, ansiedad o esquizofrenia era un tabú, pero con la llegada de Internet y las redes sociales, cada vez más personas comparten sus experiencias, rompiendo estigmas y promoviendo la importancia del bienestar psicológico. Hoy en día, la psiquiatría sigue enfrentando grandes desafíos. Aunque los tratamientos han mejorado, aún hay mucho desconocimiento, discriminación y falta de acceso a servicios de salud mental en muchas partes del mundo. Sin embargo, hemos recorrido un largo camino desde los tiempos en que la enfermedad mental era vista como una posesión demoníaca o una razón para el encierro de por vida. El futuro de la psiquiatría parece prometedor. Con los avances en inteligencia artificial, terapias personalizadas y nuevos enfoques en neurociencia, es posible que en las próximas décadas logremos comprender aún mejor la mente humana y ofrecer tratamientos más efectivos y accesibles para todos. La historia de la psiquiatría es una historia de sufrimiento, pero también de aprendizaje y evolución. Y aunque el camino ha sido largo y difícil, la lucha por una comprensión más humana de la salud mental continúa. A lo largo de la historia, la psiquiatría ha transitado un camino turbulento, desde el miedo y la ignorancia que llevaron al encierro y la tortura, hasta los avances científicos que han permitido comprender mejor la mente humana. Esta disciplina ha evolucionado constantemente. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Hoy, aunque hemos avanzado en la comprensión de los trastornos mentales, el estigma sigue siendo una barrera. Muchas personas aún temen buscar ayuda por miedo al rechazo o la incomprensión. La salud mental es tan importante como la salud física, y hablar de ella sin miedo es el primer paso para construir una sociedad más empática y consciente. El futuro de la psiquiatría parece prometedor. La neurociencia, la inteligencia artificial y los nuevos tratamientos ofrecen esperanza para quienes padecen enfermedades mentales. Pero el mayor cambio no vendrá solo de los avances médicos, sino de nuestra capacidad para ver con humanidad a quienes han sido marginados por siglos. Si te gustó este video y quieres que sigamos explorando temas tan fascinantes como este, apóyanos con un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. También
puedes compartir este video para que más personas conozcan la verdadera historia de la psiquiatría y el impacto que ha tenido en la humanidad. Nos vemos en el próximo video.